Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar a hacer unas conferencias o charlas de los miércoles de aquí a, bueno, una vez al mes más o menos. Ya tenemos comprometida una charla el día 17 de junio con Rafael Fraguas, que creo que le citas tú en el libro como que un agradecimiento, o sea que hemos hablado con él y vendría a hablar sobre el avispero de Hormuz. Y hoy pues nos acompaña Andrés Villena, que es licenciado en Económicas y Ciencias de la Comunicación. Se doctoró en Málaga con una tesis doctoral sobre los grupos de poder de la alta política española. Es profesor de Economía aplicada en la Complutense. Tiene un libro también muy interesante que es Las redes de poder en España. Y no sé si sigues ahora colaborando en El Plural. Ya no. Ya hace tiempo que no, pero... Bueno, pero sí colaboras alguna vez. Sí. Bueno. Pero vamos, escribe en diario.es y el libro iba a ser publicado por Planeta, pero según he leído en algún sitio, el número 2 del Planeta, o el número 2 de Quirón, es el dueño del Planeta. Bueno, yo creo que luego lo explicáis, ¿no? Sí, pero, vale. Ibas a publicar en Planeta y se ha hecho el libro en este del CAO, que es una editorial bastante buena, ¿no? Él siempre dice que si no te despiden de un medio o no te censuran es que algo no estás haciendo bien. Es un poco la filosofía tuya, ¿no? Y también, ya que me han cancelado, ya me puedo considerar despedido, ya me he quedado tranquilo. Entonces, también dice que es imposible separar el presente democrático del pasado autoritario. También es otra frase que he visto en el libro. Entonces, el libro es un recorrido desde el año 39 hasta la fecha, está muy reciente, de todas las élites que han dominado de España y a través de... En fin, es muy interesante y nos puede retrotraer a una cierta actualidad, ya que los apellidos nunca se mueren, ¿no? Siempre están altos funcionarios por ahí presentes, ¿no? Bueno, y pues para hablar contigo hemos implicado a nuestro amigo José María Herreros, que es de ATAC, es un poco la parte de ATAC en el colectivo, ¿eh? Que la facción de ATAC en el colectivo, que ya sabéis que es la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. Él es, dentro de ATAC, es el que coordina el Observatorio de la Renta Básica de Ciudadanía, creo. Bueno, ahora ya no. Ah, ya no, pero yo creo que no te conocí, sí, ya no. Sí. Bueno, pero que sí, vamos, sí, sigo estando allí, sí, en el Observatorio. Sigue estando allí y, bueno, pues nada, experto en justicia social y justicia financiera. Y entonces, pues nada, pues te dejo ahí para que hables con Andrés. Perfecto. Y que nos hagáis todo lo posible por comprar el libro. Sí. Es el interés. Vamos a ver si lo que hablamos... Yo la verdad que la sensación que he tenido al leerlo es un poco... No sé si conoces el libro de Joan Garcés, de Intervenidos. Me da un poco la sensación de decir, joder, es que estamos aquí, estamos rodeados permanentemente, ¿no? Y entonces, bueno, mira a ver si nos puede dar un poco de esperanza. Sí, desde luego. Aunque en el libro citas que la esperanza puede venir... sobre todo por las asociaciones culturales. Yo creo que en una parte del libro final dice que la esperanza viene por las asociaciones culturales, las asociaciones de vecinos y tal. O sea que te damos las gracias. Yo sé que ya estás muy liado ahora con el presente del libro, pero vamos, te agradecemos el esfuerzo y a ti, José Mari, pues nada. Pues ¿vale? Sí, vamos a mantener un diálogo a partir de algunas preguntas que le hago que creo que pueden dar una idea de lo que es el libro o lo que cuenta. Me he puesto aquí un cronómetro para estar no más de una hora y así tenemos oportunidad de pasar el micrófono a la gente que quiera preguntar o que tenga alguna pregunta que hacer o algo que opinar al respecto también. Bueno, en principio también lo que has comentado tú, Félix, que cuando el libro está a punto de salir en la editorial del sello Ariel, perteneciente al Grupo Planeta, te comunican que no puede salir. No sabes ni quién movió los hilos, te han dado alguna razón.
Bueno, no, sí. Yo, sí, ya hasta ahí puedo llegar. No, la historia del tema del planeta, la verdad que es un morbo que han creado ellos, porque yo trabajé con ellos 15 meses, les mandamos el libro inicialmente pues en el otoño del año pasado, no, del anterior, es decir, que es una historia que viene de largo. En principio lo aceptaron con mucho interés, nos parece que va a ser una bomba editorial, hay que darle bombo a esto, y bombo se le dio, lo que pasa es que la bomba explotó en una dirección que yo no me esperaba, ¿no? Pero que la relación con Planeta era muy buena. Ellos acababan de sacar un libro sobre el Opus Dei muy agresivo y muy crítico con el Opus Dei, el propio Opus Dei se tuvo que pronunciar, el libro está publicado por un autor que se llama Gareth Gore, no sé si una especie de hispanista o norteamericano, y en principio después de 14 meses trabajando, corrigiendo hasta cualquier fecha, orientaciones editoriales que eran sobre todo en la forma y no en el fondo, no se censuró ningún contenido. El problema yo creo que ocurrió cuando la editorial Ariel comunica al Grupo Planeta, esto ya es especulación mía, porque ellos no dieron razón alguna. Ariel comunica al Grupo Planeta que la publicación de las élites que dominan España es una apuesta editorial de las 9 del año. Y entonces yo creo que en Planeta se ponen nerviosos y empiezan a llegarme una serie de correos que se nota que no son de la editorial ni de la editora, sino que son correos como más corporativos. Haga usted una lista de las familias que salen en el libro. Haga usted una lista de los medios de comunicación mencionados y de las corporaciones. Eso ya era sospechoso, porque es como cuando alguien te pregunta 3 veces la hora, si han pasado un cuarto de hora o la persona tiene algún síntoma un poco raro o te quiere robar el reloj. No va a preguntarte la hora, porque hay programas informáticos hoy día que te hacen la lista de familias en 3 segundos o en 7 segundos. Entonces era algo un poco extraño. Cuando yo facilité esa especie de lista y suprimí un par de veces al señor Maruenda, que es presidente o director del diario La Razón, que pertenece al Grupo Planeta, y un par de referencias no solo a Planeta, sino a Prisa, que también la pidieron, es decir, que yo no me puse a protestar precisamente, hicieron un informe legal que decían que el tratamiento a todas las personas que salían aludidas era perfectamente objetivo y que no lesionaba en ningún momento el honor de las personas. Ahí es cuando yo hice la broma con mis alumnos y les dije, en algún momento os tienen que despedir de un medio, no porque te cargues a un director o tiras un ordenador por la ventana, que también puede pasar, pero porque tú tienes que defender tu línea, tu ética, y entonces un despido no tiene por qué ser algo negativo en sí mismo, sino que es señal de que hay un momento en el que tú has defendido lo tuyo. Varios días después, pues al informe legal, a los cambios que yo había realizado y al medio matrimonio de 14 meses con la editorial, de pronto cesó la comunicación, como una relación de estas que hay hoy día, ¿no?, en las que la gente se conoce por aplicaciones y de pronto la gente desaparece, ¿no? Solo que a mí me llegó un mensaje según el cual me daban unos 2.000 euros de indemnización, no podían publicar el libro en el año 2026, pese a que la fecha de salida ya estaba anunciada en todas partes y ya se podía comprar o reservar en Amazon, y sin embargo no les daba tiempo en 12 meses, con lo cual la opción que yo tenía era recibir 2.000 euros de indemnización, pero aceptando que era yo el que me bajaba del contrato, por la razón que fuera, porque yo había tenido un ataque de impaciencia o por desacuerdo, yo me inventaba que era yo el que desistía y el libro pasaba a no existir, pero ellos me facilitaban 2.000 euros de indemnización, que por supuesto ya era un seguro para la vejez, para mí, vamos, que me debía tranquilizar, era una indemnización absolutamente genial, y aparte me daban las tripas de la maqueta, lo que se llama en el argot de la edición, las tripas, quiere decir el texto pues en Word o PDF, con todas las correcciones, de modo que la nueva editorial pues ya no tuviera que trabajar demasiado, por lo menos de cero otra vez. Incluso me facilitaban los contactos con la editorial Debate, ¿no?, que pertenece al grupo Penguin Random House. Es decir, que querían quitarme de en medio lo más rápido posible, ¿no? Pero ¿por qué? La cuestión es el por qué, y el por qué cualquier cosa que yo diga me la estaré inventando. No se sabe por qué, porque a poco, y esto a lo mejor es anticomercial lo que voy a decir, pero a poco que se lee el libro, Félix, tú lo has leído, verás que no hay una revelación, pues como las revelaciones estas que hacen ahora los digitales, tenemos una noticia de tal persona vinculada al narcotráfico. No, pues yo no tengo recursos para hacer eso, lo que es una recopilación de lo que
ha ocurrido durante los últimos 90 años y como fuentes de información, pues lo que he hecho ha sido recuperar ensayos e investigaciones relativamente aisladas, censuradas o ignoradas, pero lo que hay sobre todo es una reflexión que hace referencia a cómo la élite dominante se ha ido renovando a lo largo de los últimos 90 años. No hay insultos y de hecho cuando El País me entrevistó, que me llamó por teléfono este señor que se llama Jordi Amat, ¿no? Jordi Amat, que bueno, no sé si es el jefe de cultura del país, pero en cuanto a influencia y legitimidad tiene mucha. Y me preguntó por Carmen Esteban, la directora de Ariel, y me dice, qué raro lo que te ha pasado, voy a llamarla. Y le digo, bueno, pues ya está, si va a preguntarle la opinión, se apoyará en la opinión de ella, porque, hombre, en términos de influencia, pues yo soy un PNN, lo que se llamaba antes, un desgraciado de la universidad, y yo me he podido cabrear y ya está. Y curiosamente Carmen Esteban, cuando le llama al País, dice, no, si este chico no es como Gregorio Morán, que insultaba a la gente en su libro, por eso le cancelamos, ¿no? Si es que este chico ha hecho un tratamiento muy objetivo de los hechos. Lo que pasa es que nosotros hemos decidido que Ariel ya se va a dedicar a publicar libros de bienestar, psicología, filosofía. Acaban de sacar un libro de Pedro Baños sobre geopolítica mundial, pero que en definitiva yo creo que es que no hay que darle muchas vueltas a que en este libro haya cosas que vayan a derribar el sistema, simplemente que se habla de todos los personajes más recientes y que si saca el sello de Planeta, pues los editores de Planeta recibirán una llamada y dirán, oye, ¿por qué me habéis publicado esto? A ver, que me da igual, pero que me sienta regular. De hecho, el ejemplo de lo poco peligroso que es, porque no hay nada menos peligroso que la libertad de expresión. Cuando tú cancelas algo es cuando algo se vuelve interesante, pero cuando sale al final, ¿quién ha sido el mayor comprador de la primera edición del libro? La Casa del Libro pidió el primer fin de semana 700 ejemplares y la Casa del Libro pertenece a Planeta. Planeta lo que le interesa es vender. Es un negocio editorial, pero en buena medida financiero, y el dinero lo obtienen por otros medios también, concesiones a universidades privadas, ¿no? Como la que hay en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, yo no le daría mucha importancia, aunque no he hecho otra cosa que hablar del tema desde que me has preguntado, al hecho de que Planeta cancelara. Yo no creo que censurara, pero es que yo creo que determinadas historias pues no quieren tener este sello, ¿no? Bueno, partiendo del título del libro, podría considerarse como un libro de economía. Sin embargo, una vez que lo lees te das cuenta de que es sobre todo un tratado sociológico sobre nuestra historia más reciente. Dijéramos sociología del poder, que diría Max Weber. ¿Esto te ha salido así o lo has buscado? Yo es que llevo 15 años, empecé a hacer una tesis doctoral sobre sociología del poder. Me la dirigía un director de tesis que cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones en el año 2011 le nombraron director del CIS, director del Centro de Investigaciones Sociológicas. Podríamos decir que mi director de tesis era el José Félix Tezanos del Partido Popular. Y claro, en cuanto le nombraron director del CIS, la primera, casi la segunda o tercera decisión fue dejar de dirigirme la tesis, porque por teléfono le dije, bueno, ahora pasa a ser director general, ya eres objeto de observación de la propia tesis. Eso fue mi epitafio académico, y ahora en vez de trabajar en la Universidad de Málaga, pues trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, que me siento muy aficionado, pero bueno, acabé dirigido por una persona que formaba parte de esas élites, ¿no? Y al final, cuando haces una tesis doctoral, ocurre mucho como en la película Tiempos Modernos, que hay una serie de escenas para reflejar la alienación de los personajes. Cuando Chaplin deja de montar de la cadena de montaje, se dedica a apretar botones por la calle. Cuando haces una tesis te obsesionas tanto con tu tema que al final en todos los fenómenos estás buscando cuáles son las élites de poder, ¿no?, que deciden. Ahora yo en el caso Zapatero pues veo las noticias de manera diferente a otra gente, porque voy intentando ver esas conexiones, ¿no? Y que en el caso Zapatero pues está en papel muy claro el papel de Indra, el papel del grupo Prisa, el papel de una serie de corporaciones y entidades que son muy importantes, ¿no?, y que juegan un papel en las decisiones que se están tomando hoy día, aunque parezca que no. Entonces, claro, cuando tú publicas una tesis doctoral o artículos académicos, no llega a la gente normal, llega a la academia o gente que se mira tu trabajo para querer hacer otros trabajos parecidos o modificaciones. Entonces, estos dos libros últimos lo que intentan es transmitirle a la gente pues lo que yo he ido, si no descubriendo, entendiendo, ¿no?, sobre todo. Bueno, perdón, ahora, empiezas tu libro, la primera parte es a partir del triunfo del golpe de Estado.
y es un recorrido por las diferentes crisis económicas y, por tanto, políticas que se suceden hasta la muerte del dictador. Leyéndolo uno tiene la impresión de que han cambiado los tiempos, pero no las dinámicas de poder. ¿Cambian los contextos, pero no los que mandan? Hombre, yo creo que mi tesis es más que pesimista, es negativa e intenta probar la tesis de continuidad de las formas de dominación. La gente tiene la buena o mala costumbre de jubilarse o morirse, entonces no dominan siempre los mismos. Ni siquiera cuando son sustituidos, pero lo que permanece constante son las formas de dominación. Las instituciones, una vez que tú creas una institución o una estructura de poder, cuando cambian los protagonistas, la estructura de poder sigue viva. Entonces, modificar las cosas lleva mucho más tiempo. Eso podemos irnos al ejemplo de lo que se ha llamado la nueva política. La nueva política se ha definido como una serie de nuevos partidos que llegaron a las instituciones en 2015 y luego al gobierno nacional en 2019. Eso podría hacernos pensar que la política iba a cambiar mucho. Pero es que esos partidos llegan a una estructura que está muy marcada por una serie de funcionarios de élite, por un carácter concentrado de la propiedad mediática, financiera, por una serie de normas de la Constitución Europea que prohíben cosas que en otros países como Estados Unidos no se prohíben. Y eso no lo pueden cambiar los de la nueva política en 15 días. Por tanto, están forzados a fracasar en el cumplimiento de su programa electoral porque las formas de dominación o de gestión del poder pues son las que son. ¿Son las mismas que en los años 40? Por supuesto que no, porque la gente se ha ido moviendo, han aparecido otros actores. Pero sí que hay constantes como el dominio de altos funcionarios o el dominio de una serie de ideas que son falsas y que nos hemos creído y que siguen funcionando en nuestra propia cabeza. El Franco de los años 50 no era el mismo de los años 60. Como vencedor de la guerra civil se consideraba, e incluso lo consideraban como el vencedor de una especie de guerra santa, de una especie de cruzada que nos había salvado una serie de actores, ¿no? Sobre todo ese término tan difuso que eran los rojos. Ese mensaje no es el mismo que el de los años 60, cuando los tecnócratas del Opus Dei dicen, bueno, es que ya no necesitamos este eslogan, es que España es diferente y se está alcanzando un nivel de renta per cápita que hace innecesaria, no sé si hace innecesaria la democracia, pero logra disolver con mucho la disidencia. Y no es lo mismo que en los años 80, cuando Felipe González llega al poder y dice, bueno, el programa electoral nos lo vamos a comer con patatas, que eso es lo que dijo Carlos Solchaga, y aquí, bueno, pues vamos a hablar de unos términos muy difusos como la modernización, la entrada en Europa. No tiene nada que ver Felipe González con Francisco Franco, pero son eslóganes que han servido para limar algunas contradicciones y que nos llevan a veces a esa sensación de decepción con determinados políticos en los que ponemos expectativas, pero que yo creo que es interesante profundizar en cómo se ha hecho o qué han hecho ellos para entender ese concepto de decepción. Lo digo sobre todo, me voy a la actualidad, el caso Zapatero. Creo que a nosotros como lectores y espectadores no tenemos tiempo para ser analistas jurídicos. Yo creo que no tenemos tiempo y nos vemos fascinados por esa transmisión de emociones. La decepción con Zapatero, ¿qué quiere decir? Que era una especie de Nelson Mandela blanco que ahora se descubre que era todo lo contrario. A mí eso me parece muy cinematográfico, me parece un producto de consumo. Si analizamos los años de Zapatero, que si tú quieres los analizamos en su momento, veremos que ese concepto de decepción no es tal, ni tampoco es real que Felipe González fuera de extrema izquierda y ahora sea un señor de derecha. Cuando lo analizas más allá del apasionamiento, te das cuenta de que las cosas no son para tanto. Pero eso tienes que generar una pequeña base de datos de investigación, que si quieres luego la improvisamos, para poder analizar con un poco de desapasionamiento y llegar a una serie de conclusiones que vayan más allá de esa emoción que dura de un día para otro, ¿no? Sí, me parece interesante que más adelante analicemos. Que se va cortando la voz para que no se oigan los insultos que va haciendo. Yo me pongo a hablar, ¿no? Es que lo del micro abierto es muy peligroso. Vamos. Me separo, vale. Vale. Vamos a retroceder un poquito. Final de la guerra. Los falangistas nos salvan de los rojos. En 1959 los tecnócratas nos salvan de los falangistas. En los años 60 los americanos y la trilateral nos salvan del aislamiento.
En el 77, los pactos de la Moncloa, unos y otros, se unen para salvarnos del estancamiento. Crisis del 2008, Europa nos salva de nosotros mismos. Sí, si hiciéramos un ahora sí, ¿no? Si hiciéramos continuamente necesitamos ser salvados, sí, claro, y los salvadores son casi siempre los mismos. El factor común es el verbo salvar. O sea, eso es la clave. Efectivamente. No, pues te decía que continuamente necesitamos ser salvados y los salvadores casi siempre son los mismos o proceden de lugares comunes, que es más o menos lo que viene a demostrar esta tesis. Bueno, 1984. Lo que se denomina, ya vamos avanzando un poquito, y aquí aparece ya nuestro amigo, al que ha citado antes, Carlos Solchaga, al que yo especialmente tengo un cariño especial. Lo que se denomina reconversión industrial se queda al final en el cierre de astilleros y otras grandes empresas metalúrgicas, mineras y textiles. Lo único que se logra, después de durísimos enfrentamientos y huelgas, y con la oposición del entonces ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, es la ampliación y prolongación de los subsidios de desempleo. Se opta así por el modelo inmobiliario, junto con el turismo, como base de crecimiento económico. Y a día de hoy parece que no hemos aprendido la lección y seguimos con el monocultivo económico. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿A esta distancia está bien? Vale. Haría una tímida defensa de Carlos Solchaga para ponerlo en contexto, porque es verdad que sin poner en contexto a las personas que han decidido nos convertimos en una especie de académicos de salón, que en la medida en que nos hemos tocado poder o gestión podemos verlo todo de manera exageradamente fácil. Si tenemos aire acondicionado en esta sala, que lo tenemos, pues no podemos imaginarnos el calor que hay allí fuera, ¿no? Entonces yo en el libro me he parado muchas veces y a veces me han dicho que he sido un poco equidistante, pero es que es verdad que Carlos Solchaga, cuando llega al Ministerio de Industria en 1982, se encuentra en una situación muy difícil. Y es que en los últimos años del franquismo, que era extremadamente proteccionista, había subvencionado a empresas industriales que o bien no tenían futuro o bien no se capitalizaron suficientemente bien. La política industrial del final del franquismo tenía muchos agujeros y Franco no podía cerrar empresas en la etapa final porque no quería exagerar el conflicto social desde abajo arriba y el conflicto que tenía dentro del gobierno, que era un enfrentamiento entre falangistas, opusdeístas y luego falangistas que habían dejado de serlo, como Manuel Fraga, que estaba preparando un proyecto alternativo, si no su sucesión, ¿no? La marea de familias enfrentadas del final del franquismo condicionó mucho la política económica y social y había un enfrentamiento de clases muy fuerte. Entonces, lo que los socialistas y los de la UCD se encontraron fue una gran masa de paro embalsado, porque toda la exportación de desempleo a través de migración estaba volviendo en una Europa en crisis, y luego había un aparato industrial que no se había renovado lo suficiente. Entonces, claro, eso se lo encuentran Carlos Solchaga y Miguel Boyer, y entonces, por un lado, lo tenían muy complicado. Es verdad que ellos ya tenían una serie de principios ideológicos que le hacían afrontar esa situación con un determinado punto de vista. A la americana, ¿no? A la americana. Carlos Solchaga venía del Massachusetts Institute of Technology, era un hombre que se había formado pues, con lo que se llaman los neokeynesianos, especie de socialdemócratas muy moderados, muy influidos por las teorías entonces en Estados Unidos, que es, si tú tienes que enfrentar dos problemas que son inflación y desempleo, ahora mismo no se hace así. Tú lo primero que tienes que ir es contra la inflación, porque luego el desempleo se irá ajustando. Lo estoy simplificando mucho, ¿no? Hoy día, con las crisis de inflación que tenemos, no se hace así. Con este gobierno no están actuando así. Hay mucha más protección social, pero en aquellos años que la inflación tocaba en algunos momentos interanuales o intertrimestrales del 40%, lo primero era echar insecticida en la inflación. Si eso hace que suba el desempleo, ya veremos cómo lo hacemos. En parte, los pactos de la Moncloa son un plan de estabilización como el del 59, con protección social y reforma fiscal. Y para eso estuvieron los sindicatos y los dirigentes comunistas y las asociaciones de vecinos. Sin sociedad civil los partidos se vuelven pasivos y no logran grandes acuerdos, ¿no? Pero ¿por qué venía esto? Carlos Solchaga y Miguel Boyer y Mariano Rubio al frente del Banco de España eran producto de un momento muy difícil, pero se habían forjado en las canteras tecnocráticas del franquismo, el Instituto Nacional de Industria, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y los altos cuerpos funcionariales, inspectores de Hacienda, técnicos comerciales.
Gente de bien en el sentido de una buena formación, bien conectados con las universidades norteamericanas, que afrontaron el momento pues como lo afrontaron. El propio Miguel Boyer creía que la empresa pública española, en la que él tenía mucha experiencia, no tenía futuro apenas. Y llegaron a pensar que la única política industrial era la que no existía. Entonces es verdad que con esos presupuestos ideológicos, el lado derecho del gobierno se enfrentó a lo que quedaba a la izquierda, que era la UGT de Nicolás Redondo, ¿no? Y determinados líderes dirigentes tipo Fernando Morán, Juan Francisco Martín Seco, que han sido totalmente olvidados en la historia, que a los 2-3 años de gobierno de González ya no estaban. Con lo cual, al final, la política industrial sí que consistió en una desamortización y en algo que sonará a cualquiera que haya reflexionado sobre los últimos años. Ese cierre industrial en parte se hizo para tapar los agujeros financieros que provocaba, algo parecido a lo que ocurrió en la etapa de final de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Añadiría solo una cosa más, que claro, tú haces eso y no lo puedes hacer a lo bestia, porque levantan mucho malestar industrial, todas las guerras y las protestas de los astilleros, pero esto peligrosamente coincide, o no casualmente coincide, con una etapa en la que se aprueba una ley de universalización de la sanidad pública, que era un esfuerzo fiscal muy fuerte, y una explosión cultural que hemos llamado simplificadamente movida madrileña, pero que fue un fenómeno cultural con un aparato subvencionado muy potente desde las instituciones de los gobiernos autonómicos y locales, que permitió, pintar a España de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a seguir siendo un poquito abogado del diablo, 1988. Acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, que es un foro patronal. Carlos Solchaga, ahora ya en esta época ministro de Economía y Hacienda, pronuncia una frase que nos heló el corazón. Una más. Exactamente. España es el país de Europa y quizá del mundo donde se puede ganar más dinero a corto plazo. No lo digo solo yo, es lo que dicen los asesores y expertos bursátiles internacionales. De aquellos polvos, estos lodos. La entrada en Europa, yo ahí ya no defiendo a nadie, ¿no? Pero lo sigo poniendo en contexto. La entrada en Europa a finales del 85 supuso muchas cosas, porque la entrada en Europa implicaba que España como destino de inversiones era mucho más fiable. No teníamos la misma moneda todavía, pero la peseta gana mucho pedigrí. Entonces se produce una entrada de fondos muy grande, se empieza a vender el país, se compra suelo, edificios, acciones de empresas, se compra deuda pública. De hecho, la peseta se sobrevaluó, pero no porque la economía hubiera prosperado mucho, sino porque todo el mundo quería comprar barato. Eso en aquel momento pues se llamó, no se criticó el concepto de modernización, pero estaba entrando mucha pasta. Y entonces, en ese contexto de euforia, la euforia la caracteriza John Galbraith por un momento en el que todo el mundo se cree que la felicidad va a ser para siempre y que lo hemos hecho tan bien que tenemos razón. Y entraba tanto dinero que había pues grupos de gente que estaban ganando dinero de la noche a la mañana, especulando en acciones, y empiezan a aparecer unos rostros repeinados, que son la beautiful people del momento, tipo Mario Conde o Javier de la Rosa, que no son criaturas oscuras que salen de la nada, es que está entrando muchísimo dinero. Y hay un jovencito, probablemente entonces todavía con pelo, que se llamaba Luis de Guindos Jurado, que luego va a ser muy conocido, que ya en el 88 está fundando una sociedad de valores que sirve para traer dinero de Londres, de la City londinense, porque en España hay muchas cosas que comprar, pero hay muchas cosas que comprar desde el punto de vista financiero. Y en ese contexto, Carlos Solchaga, que sería lo que fuera, pero no era tonto, yo creo que tuvo un gran desliz, que ha reconocido en un libro de María Antonia Iglesias, y dice: me arrepentiré toda la vida de esa frase, porque él en un foro patronal dice por un lado, al principio del discurso, dice, hay que seguir desregulando o liberalizando el mercado laboral, es decir, que viene bien que la negociación salarial no sea muy rígida y que compitamos en salarios, pero compitamos para abajo, ¿no? Y por otro lado, los inversores tienen que seguir viniendo porque somos el país donde más rápido te puedes hacer rico o en menos tiempo. Y eso quedó como algo, pues como una gran frivolidad. Coincide con dos hechos curiosos en la huelga convocada por los dos grandes sindicatos del 88, que es el inicio del divorcio entre PSOE y Sindicato Hermano, y otro hecho, en principio, una chorrada, pero que es interesante, que es la boda, hablo del divorcio entre los sindicatos y el partido, y la boda entre Miguel Boyer e Isabel Preisler, ¿no? Parece una tontería,
pero no lo es, porque lo que muestra es que esas élites burguesas republicanas que habían protagonizado la transición económica ya se han quedado estancadas en un nivel tal que ya se casan incluso con miembros de la clase social o el espectro político al que despreciaban inicialmente, ¿no? Que ya los socialistas de finales de los 70 pues ya se han quedado un poco inservibles, ¿no? Y a partir de entonces la evolución electoral del PSOE a partir del 89 va a tender a ser a la baja, porque esa clase social ya se ha enfadado, aceptó las reformas de la reconversión, porque era una etapa muy difícil, pero las reformas de la etapa de expansión no la han podido soportar, ¿no? De hecho, en 1996, lo que tú decías, es el primer gobierno de Aznar, que se instaura definitivamente lo que Margaret Thatcher definió como capitalismo popular, ¿no? Donde todos seríamos ricos gracias a la bolsa. En Inglaterra lo impensable, sus joyas de la corona se privatizan y todo el mundo es partícipe de las acciones. Aquí en España, con el gobierno de Aznar, los privatizadores del PSOE que venían de la banca son sustituidos por especuladores financieros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por gente que venía de agencias de valores. Y eso se nota en la desamortización mucho más salvaje a partir de ese momento y con mucha más descarnizada, ¿no? Yo recuerdo un spot publicitario que me impresionó y digo, qué listos son estos tíos. Un spot publicitario de televisión en el que, insertado entre una larga parrilla de anuncios, y había una persona sosteniendo una tarjeta de crédito entre sus dedos pulgar e índice y decía: todo lo que acaba de ver hasta ahora y lo que va a ver después, puede usted conseguirlo con esto, con esta tarjeta. ¿Hay algo que defina mejor la crisis del 2008? Bueno, aludes a diferentes fenómenos. El cambio del 96 lo hemos vivido como un momento en el que, bueno, pues una nueva élite, un nuevo grupo de poder, como no podía ser de otra manera, liderado por el señor José María Aznar, inspector de Hacienda, ¿no? Compañero de promoción de otro inspector que se llamaba Miguel Blesa, ¿no? Las promociones de altos funcionarios son clave para entender el reparto de los puestos oficiales, ¿no? Políticos y empresariales. Llegan al poder, pues no llegan por un golpe de Estado, llegan por elecciones porque la élite del PSOE está absolutamente agotada. Yo intento verlo con datos, ¿no? Porque sin datos tus prejuicios gobiernan por mayoría absoluta. En el año 95-96, Miguel Boyer, que en los 70 quería un modelo económico a la yugoslava para España, que en los 80 ya se había casado con Isabel Preisler, se habían ido a esa casa de 17 baños. Hay que tener incontinencia para tener 17 baños, ¿no? Los periodistas, muy castizos, lo llamaban Villameona, ¿no? En el momento en que Nicolás Redondo hace la huelga, es que el simbolismo era claro. Pero es que en los años 90, Miguel Boyer, que era un tío con un coco, yo creo que deslumbrante, ¿no? Ya era asesor o patrono de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, la FAES. Entonces, claro, la evolución de la élite socialista, Mariano Rubio, que era no era socialista, pero hombre, era un tecnócrata que había sido fundamental para Felipe González, estaba en la cárcel, ¿no?, por el caso Ibercorp. Solchaga había tenido que dimitir, había grandes ironías porque los que habían militado en una causa ya estaban en otra, ¿no? Nicolás Redondo había desaparecido por la PSV, no había nada que hacer y pese a todo Felipe González perdió por 100.000 votos, ¿no? Ahí Aznar yo creo que lleva a cabo un cambio más inteligente que ideológico, porque él ya, el PSOE había privatizado mucho, pero había privatizado a salto de mata, no tenía un plan, eso lo demuestran los datos, no había un plan, no había una reflexión, no había una ley de privatizaciones, porque el PSOE, por un lado, no tenía ese plan claro, vendía empresas muchas veces, porque si no las vendía se venían abajo y había que vender a multinacionales y en algunos aspectos eso era razonable, otras las vendían
para favorecer la compra de grandes bancos que, hombre, pues que estaban con el poder en aquel momento, el BBV, el Banco Santander, el Banco hispanoamericano, ¿no? Todos estos bancos contaban en sus consejos de administración con antiguos tecnócratas socialistas, pues como Boyer o como... Bueno, ahora no me va a venir a la cabeza, me va a venir justo cuando se haya acabado la charla, ¿no? Pero el cambio viene con el Partido Popular, que en 1993 ya tiene un documento de Faes que habla de privatizarlo todo. Hay que privatizarlo todo y hay que privatizarlo en 6 meses, porque eso sí que se lo habían asesorado a Margaret Thatcher. Cuando tú llegas al poder representativo, los cambios tienen que ser rápidos porque si no genera una respuesta y tienes que hacerlo, pues eso que se llamó la doctrina del shock, ¿no? Las privatizaciones tenían que ser en 6 o 8 meses y fueron en aproximadamente 9 meses. En ese sentido, el Partido Popular cumplió completamente el programa electoral. Privatizan en 9 meses lo que a lo mejor el PSOE hubiera hecho en 9 años, ¿no? Porque en el PSOE quedaban 2 bandos. El bando de Josep Borrell, que decía que el Estado tenía que conservar un 20% de las empresas estratégicas y hoy día conserva un 27% de Indra y un 10% de Telefónica, con lo cual la historia creo que le ha dado la razón a Borrell, y otro bando, el de Pedro Solbes, que decía que había que venderlo todo. Los que lo venden todo son los que pisan el acelerador del Partido Popular. ¿Pero por qué lo venden? ¿Por qué vender paquetes de acciones de empresas grandes y eficientes relativamente, que ya han llegado a economías de escala como Tabacalera, como Telefónica, como Endesa, que tienen la posibilidad de expandirse en América Latina en un momento pues, económico de auge? ¿Por qué vender en ese momento de auge cuando a lo mejor esos ingresos empresariales pueden reducir el pago de impuestos? Porque la empresa pública, cuando es rentable, sirve para financiar los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué hacerlo, no? Y es que yo lo que trato de demostrar en investigaciones académicas es que no era para ganar dinero para el Estado, ni era para ganar eficiencia. Es que cuando ves cómo se conforman los nuevos consejos de administración, tanto en la etapa final de González como en la de Aznar, hay una reconfiguración del poder, que parte de una serie de personajes. El número 1, que ya es muy conocido, es José María Aznar. Su amigo Blesa acaba de presidente de Caja Madrid, que va a ser la caja que compra los paquetes principales de empresas como Endesa o Iberia. Es decir, que yo sigo controlando desde lo privado los paquetes que acabo de vender. Con lo cual ahí no está viendo un apunte a la eficiencia, ni un apunte a que el español medio, en vez de depender del ambulatorio y hacer cola, ahora va a tener acciones de gas natural y va a poder pagarse la sanidad privada. Que ya lo podemos cuestionar desde un punto de vista, pero es que no era verdad. Y se ha comprobado que eso no era verdad, porque ni siquiera los españoles quieren eso. No, lo que se comprueba es que cuando tú estudias los consejos de la etapa posterior de Aznar, lo que consiguen es privatizar el capital público al frente. ¿Pero quién está al frente del BBV? Un señor que se llama Francisco González, que venía de ser mal dicho, un yuppie de la bolsa, de posiciones parecidas a Luis de Guindos o Manolo Pizarro, que se pone a controlar el banco durante 30 años. Al frente de Endesa acaba Manuel Pizarro, que es el verdadero ingeniero de la privatización, que había estado como asesor jurídico de la expropiación de Rumasa. Era un tío que sabía cómo se privatizaba y cómo no se privatizaba. ¿Quién estaba al frente o quién acaba al frente de Telefónica? César Alierta, otro hombre de la bolsa. Ponen a financieros a operar una venta muy rápida de acciones. Pero yo no creo que hubiera detrás el objeto de hacer caja, que también sirvió para hacer caja y acelerar la entrada en la zona monetaria común, que no teníamos por qué haber sido los primeros, sino que lo que había un deseo de controlar el capital, mal llamado IBEX 35, que es un conjunto de 35 empresas, pero sí controlar un núcleo empresarial que puede suponer apoyo empresarial y sobre todo un tema del que se habla ahora mucho. Los medios de comunicación reciben publicidad institucional. En los años 2000 nacen un montón de medios digitales. ¿Con qué dinero nacen esos medios? Me gustaría que hubiera algún día una investigación periodística sobre qué empresas, antaño públicas y después privadas, financiaron privilegiadamente la entrada de una serie de medios, pues por ejemplo, Libertad Digital, de manera totalmente legal, pero es que cada gobierno utiliza las herramientas financieras y políticas para construir su forma de hegemonía, ¿no? Perdona, y lo de la tarjeta de crédito, yo creo que en aquellos años
Bueno, pues como consecuencia del boom financiero, darle una tarjeta de crédito a la gente era darle un poder de compra, una ilusión de poder de compra que era enorme, ¿no? Y con eso la gran capacidad de prestar de los bancos y la sensación, ese efecto de renta en gente que decía, bueno, pues ya tengo un piso que aunque me quedan por pagar 300.000 euros, como los tipos de interés son tan bajos, pues si ese piso gana valor, pues yo lo amortizaré en un futuro. Pero es que ese piso que ganaba valor no iba a ganar valor siempre, ¿no? Sí, pero en esa época, no, eso fue, dijéramos, el principio, el embrión, porque después en la época de la gran crisis, el problema es que ibas a un banco a pedir una hipoteca y te decían, ¿y cuánto quiere usted? Pues esto, dice, ¿y no quiere usted más? ¿Y por qué no se cambia el coche? ¿Y por qué no se compra un piso más grande? Porque se lo damos todos nosotros. Y cuando eso explota, porque además lo hacen manteniendo, dijéramos, la operativa normal, que es con avalistas, pero en los que, y yo desgraciadamente he estado presente en habitaciones de bancos, en los que se hacía eso, en los que para solucionar lo que es el due diligence, se firmaban, unos firmaban los avales de otros porque era un requisito, y firmabas avales de gente a la que no conocías siquiera. Y cuando llega el gran boom, ya no solamente es que tú pierdes tu piso, sino que además, como es avalista de otro piso y otro, eso es el gran desastre, ¿no? Pero hay un cambio clave, y vuelvo a los personajes, ¿no? Porque yo utilizo los personajes como suerte de datos, ¿no? El último gobernador del Banco de España en la etapa del PSOE, que digo que fue desastroso el final, pero es que hay una diferencia, era Luis Ángel Rojo, un académico de la economía, un catedrático de economía, discípulo de Mariano Rubio, que al que se le había ido un poco la cabeza, pero habían sido dos personas que habían regulado con mucha fiereza, que habían favorecido mucho los bancos en su momento, pero es que el sucesor fue un señor que se llamaba Jaime Caruana, que venía de ese grupo de financieros, de Renta 4, de la bolsa. Es que en los propios organismos reguladores ya empieza a haber otro tipo de gente, y la regulación es muy importante porque es la que establece restricciones de crédito. El propio Banco Central Europeo, que es nuestro gran regulador, como Alemania estaba estancada, en vez de subir los tipos de interés, que es algo que sirve para restringir indirectamente el crédito, los bajó, porque Alemania tenía que recuperarse y se le dio prioridad a políticas para calentar la economía alemana. Cuando la economía alemana se había calentado lo suficiente, la nuestra estaba hirviendo, y estaba hirviendo por dos razones. Se soltaba mucho crédito y eso produce una ilusión de riqueza muy grande, porque con el dinero casi gratis, pues tú dices, pues mira, los activos a los que se dedica el crédito se estaban inflando. Y además a los bancos con tipos tan bajos les interesaba prestar muchísimo, porque si no les sacó poco dinero. Pero es que además la banca alemana y norteamericana metía dinero en los bancos españoles porque estaban ganando mucho dinero. Es que lo raro fue que no nos avisaran de la situación. Cuando Zapatero, ¿no?, que sea otro capítulo, llega al poder en 2004, yo no creo que él entendiera la situación, porque él no estaba muy versado en el tema económico. Ya se conoce esa conversación a micro abierto con Jordi Sevilla, ¿no?, donde decía, bueno, yo esto de economía no tengo ni puta idea, y le dice Jordi Sevilla, dice, esos son 2 tardes, si 2 tardes llevo yo, 2 tardes para entender la macro, ¿no? Ellos no habían entendido lo que ocurría, y el que lo entendía, que era Miguel Sebastián, que llevaba ya 4 o 5 años diciéndolo, se cayó con ella, no se cayó. Pero con era el jefe de estudio. Era el jefe de estudios del BBV, que en la etapa del BBV dice, uy, nos estamos comiendo el crecimiento del futuro. Y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la SER, decía, esto va a ser un desastre. Cuando los colocas en los puestos se les olvida. Se les olvida por una razón que yo creo que entiendo. Cuando tú gobiernas no puedes ser el partido que pincha la burbuja, porque tienes enfrente a Rajoy diciéndote socialismo, hambre y piojos, ¿no? Y se callaron porque a lo mejor el poder muchas veces, decir la verdad, no te renta electoralmente, ¿no? En plena implosión de Unión de Centro Democrático, no estamos retrocediendo, Pío Cabanillas, ministro por entonces del gobierno, decía aquello de, yo ya no sé si soy de los nuestros, la famosa frase. Las élites que mencionas en tu libro tienen muy claro, sin embargo, qué quieren ser y dónde quieren estar. ¿Qué fue de la ideología? ¿Se aplicó en algún momento de todo este proceso que tú, tan largo y con tantas partes, y se aplicó en algún momento algo de ideología a la hora de razonar o de planificar la política económica?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay grandes contradicciones en la historia. Fue en un gobierno de Francisco Franco cuando se crea una empresa nacional de transporte de gas. Enagas fue una nacionalización realizada por los tecnócratas del Opus Dei. Luego la gran privatización es de la etapa democrática. En la construcción de un gran ente estatal, el INI, pues se realizó en dictadura. Entonces hay aspectos de la tradicional diferencia entre izquierda y derecha que muchas veces no se cumplen, y hay una tentación de las élites gobernantes o de los partidos que pasan a ser nuestros gobernantes de permanecer. Por ejemplo, buena parte del problema de Zapatero Sánchez ahora mismo, de Plus Ultra, nos quedamos con lo superficial, ¿no? Que hubo un rescate a una empresa que no era estratégica de unos 55 millones de euros. Pero ¿qué debate hay detrás sobre el poder? Que detrás de Plus Ultra hay una entidad que se llama la SEPI, ¿no? La SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, es propietaria pues, de Radio Televisión Española, tiene el 10% de Telefónica, tiene el 27% de Indra, hace posible que el Estado pueda tomar decisiones en empresas estratégicas. Y denigrar el caso Plus Ultra es justo, porque si se comprueba que ha sido una inmoralidad, una ilegalidad, debe ser juzgado. Pero detrás hay un poder estatal importante. Y los hombres de Sánchez sí han hecho todo lo posible por posicionarse bien. Al frente de la Telefónica hoy día, un 10% pública, está Javier de Paz, que es mano derecha de Zapatero, está Carlos Ocaña, que ayudó a Pedro Sánchez, bueno, lo digo simplificando, a hacer su tesis doctoral. Al frente de Indra está este señor, al frente de Indra ahora mismo no me voy a acordar, al frente de Telefónica está Marc Murtra, que es un hombre del PSC, al frente de AENA está Maurici Lucena, otro hombre del PSC. Es que sí que hay colocaciones importantes. El partido quiere gobernar las empresas públicas no solo por un tema de mordidas, que supongo que será excepcional, sino porque quiere conservar el poder. La colocación de la gente para tomar decisiones sí que obedece a una pasión por el poder y por controlar los resortes claves de la sociedad. Que lo hagan para hacer una gran revolución trotskista o comunista, no lo creo. Hay un efecto del poder que es permanecer, ¿no? Eso puede acabar diluyendo la ideología, pero lo que interviene ahí es el control electoral de los partidos que gobiernan. El señor Sánchez, donde a similitud del Partido Popular intenta controlar todos los resortes industriales y mediáticos, pues ha colonizado también Televisión Española. Ayer se aprobó un nuevo canal que se llama La Séptima, ¿no? Que viene impulsado por una serie de empresarios que no consiguieron lograrlo por parte del Grupo Prisa, y va a ser un canal, pues bueno, una especie de intereconomía de izquierdas o algo así, porque todo partido o todo gobierno va a favorecer proyectos empresariales que les favorezcan, y será un experimento interesante ver lo que hacen. No es diferente de las tendencias de un poder conservador que cuando llega al poder, al día siguiente va a cambiar al director de Televisión Española, se cepillará los recursos mediáticos que haya al frente, y hoy día no creo que sea una sorpresa, pero hay muchos periodistas que ya están montando sus canales en YouTube porque saben que van a desaparecer inmediatamente de las tertulias privadas y de las públicas, y ya lo están haciendo. Ayer me lo decían, que hay muchos proyectos empresariales preparando lo de lo que viene dentro de 9 meses, ¿no? Pero obviamente, en la medida en que el Partido Socialista gobierna pensando en un electorado determinado, no puede hacer la misma política económica, no puede hacer la misma reforma laboral, no puede hacer la misma política de protección social. Entonces sí que hay variaciones, pero es verdad que cuanto más pasivo permanezca el público, los votantes o la sociedad civil, los partidos políticos sí que tienden a encerrarse en sí mismos. Eso lo hemos llamado síndrome de la Moncloa, que es gobernar para tu ombligo y estar demasiado pendiente de los poderes a los que quieres seducir. Te olvidas de la gente con mucha facilidad, eso sí que es verdad. Todo está más o menos copado, todos los puestos importantes, y se da la paradoja que por lo menos se ha dado cuando ha gobernado el PP, de que quienes han desarrollado una carrera en la administración y una vez alcanzados determinados cargos políticos son en muchos casos quienes están atentando contra lo público. En casi todas las empresas del IBEX hay un alto funcionario, un abogado del Estado, regulando los aspectos legales y fiscales en los consejos de administración. Esto es de rabiosa actualidad. Las puertas giratorias y el efecto boomerang. Es decir, que salen, se colocan y tienen un efecto y van en contra de toda su carrera, de lo que han estudiado y de quien les ha
procurado alcanzar esos niveles. ¿Qué se puede hacer contra eso? Aparte de una buena ley y una ley auténtica que no permita esto que está pasando, ¿no? Lo de las puertas giratorias. Hombre, yo creo que cuando a lo mejor las puedes atrancar, pero siempre va a haber una puerta al lado por donde. Yo creo que al final es como, que a mí me pasa esto, ¿no? Estoy corrigiendo exámenes ahora y digo, ¿cómo organizo esto para que no se me cuele gente que no ha hecho casi nada, pero al final hace un pequeño apretón o hace como que hace un pequeño apretón? Y digo, bueno, no creo que tenga que preocuparme tanto por eso, porque el 100% no lo voy a conseguir, sino por ese otro 85% de gente que aprenda relativamente algo. Yo creo que mientras yo mantenga mi 85%, no me debería obsesionar con que hay un 3%, que seguro que es más, de la clase que en el examen se me copia. Yo creo que mi misión es más mirar en positivo. Entonces, tú no puedes evitar que las élites que están muy conectadas se pasen información, porque si no tienes que montar un sistema totalitario en el que va a haber, paradójicamente, más corrupción que en la situación anterior. Eso creo que más o menos se puede, lo exagero un poco, pero creo que puede ser así. Yo creo que hay que tipificar mejor las conductas perseguibles. Por ejemplo, un conflicto de interés flagrante, que yo haya trabajado en un Ministerio de Industria o en una Secretaría de Estado y un mes después me ponga esa información a disposición de una empresa que litiga contra la misma Secretaría de Estado. Pues no me parece un delito absolutamente tipificable, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones ya están contempladas en ese periodo de 2 años en el que tú no puedes estar en un sector al que lleves información. No obstante, no puedes evitar que esa persona le haga una llamada a la otra. No podrás evitarlo nunca. Pero en ese sentido hay situaciones que están contempladas. Lo que no está contemplado, por ejemplo, es el caso de Antonio Serrano Alberca, que a lo mejor el nombre no suena, pero es un hombre muy importante en Madrid. Es un miembro del el letrado del Congreso de los Diputados, letrado de las Cortes, que son unos altos funcionarios, que es curioso, pero mantienen la plaza al mismo tiempo que pueden tener bufetes privados. En principio, bien, igual que un médico trabaja por la mañana en el hospital y por la tarde en su consulta. Pero en el caso del médico no hay en realidad un conflicto de interés, a no ser que utilice el hospital para rellenar su consulta, ¿no? Y yo te atiendo a ti con una pulmonía y digo, se acabó ya por la tarde te viene. Eso. Lo que pasa es que es muy fácil de el perdona que te haya utilizado. Sí, no. Pero utilízame lo que quieras. Quiero decir el famoso caso del señor Ruiz Jarabo, ¿no? Que de secretario de Estado de Hacienda sale y forma una asesoría, fiscal que en realidad lo que se dedica es a ayudar en las elusiones fiscales, conociendo perfectamente todos los mecanismos de control. El señor Montoro, por ejemplo. Bueno, el señor Montoro monta una empresa que se llamaba Montoro. Eso ya es más sangrante todavía. Cuando cesa como ministro de Aznar, ministro de Hacienda, ¿no? Ministro fiscal, monta una empresa y no la llama, yo qué sé, Iber Consulting, ¿no? Que sería la paletada típica de Iber y Consulting. Dice, bueno, aceptamos los estadounidenses que tiene glamour y le ponemos. No, es que la llama Montoro y Asociados. ¿Por qué? Porque yo soy el ministro, venid aquí y por si os vaya a distraer pongo Montoro. Cuando ya es muy evidente, lo cambia, la llama Equipo Económico. ¿Y a qué se dedica esa empresa? A la elusión fiscal o, bueno, a la ingeniería contable, llamemos. Y eso, en cierto modo, es una operación racional de las corporaciones y las empresas. Pero claro, yo que he sido ministro de Hacienda, igual no debería formar esa empresa. El crimen no está en robar el banco, el crimen en este caso es montarlo. Cuando tú ya montas la corporación, ya sabes para qué la montas. Pasa que, claro, la creación de una empresa no es un delito. Cuando ves la constitución de la empresa, sí ya vas viendo que va a ser un delito. Porque cuando tú te pones el puñal en el bolsillo y sales a la calle con los dientes apretados, hombre, yo qué sé, algo vas a hacer. Y es que el número 2 o 3 de la empresa era el director general de la agencia tributaria y el otro era su hermano, Ricardo Montoro, que era presidente del CIS, con todas las encuestas de intención fiscal, no solo intención de voto. Hombre, parecía bastante claro que el delito ya estaba planificado, lo que pasa es que para ellos no es delito. Esa es la cuestión, pero esos altos funcionarios estaban utilizando el capital informativo del Estado para reducir las aportaciones al Estado. Para colmo, cuando volvieron al gobierno, porque Montoro salió de Hacienda y volvió, nos subió los impuestos del dinero que nos faltaba porque no habían pagado las empresas que lo tenían que haber pagado, ¿no? Con lo cual, al final,
el Estado como herramienta de clase social parece bastante claro. Yo hablaba del caso de Antonio Serrano Alberca, que es un letrado de las Cortes, que escribió la Constitución, o es autor intelectual de la Constitución, pero tiene un bufete. Y el bufete se dedica a asesorar expropiaciones. Cuando una comunidad, un ayuntamiento va a expropiar un suelo, pues para volverlo de rústico a urbano, tiene que pagar a los terratenientes, a los propietarios, una cantidad justificada por una necesidad, ¿no? Hasta ahí bien, yo te voy a pagar 2 millones de euros, pero él se pone a asesorar a esos propietarios para que en vez de 2 millones puedan cobrar 7, y a cambio él tendrá una tarifa de, 400.000 euros. Pues es al final uno de los de los mejores asesores del norte de Madrid, que con todo ese dinero además accede a información privilegiada sobre esas recalificaciones, se compra el suelo, pues una de las personas más ricas y poderosas de Madrid. Pero es un alto funcionario que ha utilizado la información que tiene en su trabajo normal para ganar dinero, pero, hombre, parece que incurre en un conflicto de interés que no solo se produce porque utilizan lo público para lo privado, que se produce al mismo tiempo. Entonces, hombre, creo que son casos graves, ¿no? Y a mí el caso de Montoro me parece clave, ¿no? Son casi 8 años para sacar esta causa y luego otras que van muchísimo más rápido. Eso lo que indica es que estos conflictos de interés, donde los jueces deberían intervenir mucho más agresivamente, no se están tratando con la gravedad que creo que tienen, porque cuando haga falta recursos fiscales para evitar cifras de desempleo muy elevadas, para hacer una transición energética o reforzar los cuidados, pues el Estado no tiene dinero. Y no tiene dinero y diremos, ya es que nos estamos gastando mucho en pensiones. Pues sí, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero lo que sabemos es que hay decenas de miles de millones de euros que no entran en el Estado y que sin embargo tendrían que estar entrando. A ese respecto, hombre, es que las clases sociales más adineradas creo que adolecen de falta de patriotismo, y me voy al año 56, cuando se descubre lo que se llama el caso Rivara, que a ti te sonará, que es un señor, un ejecutivo de la banca suiza que llega a España con una carpeta con apellidos de familias franquistas, bueno, no franquistas, familias españolas que tenían el dinero escondido en paraísos fiscales o fuera de España, que ni siquiera se creían el régimen franquista, ¿no? Entonces, claro, es que el dinero, bueno, pues le hemos dado una capacidad de estar fuera del país porque en el país tributa y además sabes por qué está tributando y de dónde viene, ¿no? Entonces, bueno, todos estos aspectos son económicos y fiscales, pero son también políticos, ¿no? Sí, bueno, yo sé que me citan, no porque no había nacido, pero sí que me recuerdo de Falciani y otros casos de gente que ha tirado la manta de todos los intereses, bueno, los papeles de Panamá, famosos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir acabando para dar un poquito juego al público. Has escrito Las redes del poder en España y Élites e intereses contra la democracia. Siguiendo con las élites, ¿para cuándo un libro sobre el Poder Judicial? Que lo están pidiendo a voces. Ya, supongo que es otro libro para otro autor, porque es que eso es una labor enciclopédica, pero tengo una buena noticia que me han contado, y es que va a salir un libro sobre ese tema, que va a publicar un autor que lo va a hacer mucho mejor, que se llama Ernesto Ekaizer, que es un hombre que lleva... Bueno, por lo visto tiene un sofá en su casa que está lleno de libros, y el problema de los libros que saca es que están tan documentados y son tan rigurosos que leer esas obras es un esfuerzo intelectual grande, pero me parece que hay un libro sobre la élite judicial haciéndose. ¿Hay algo sobre lo que Ernesto Ekaizer no haya escrito? ¿El qué, perdón? Que si hay algo sobre lo que Ernesto Ekaizer no haya escrito. Por eso capacidad tiene el que creo que es una persona que se ha comprometido con ese aspecto. El problema que tiene Ernesto Ekaizer es que tiene tanto detalle que hay demasiada información. No sé si debería haber como una versión infantil de Ekaizer para decidir si luego nos leemos la otra. Pues él sacó un libro que se llama El Libro Negro, que es como el expolio de las cajas de ahorro, y yo no he podido con él. Entonces, claro, hacer algo tan grande debería traer un mapa detrás, ¿no? Ese es el problema que yo le veo a Ekaizer, ¿no? Bueno, pues yo creo que pasamos el micrófono a... Vamos. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Bueno, luego te pregunto, porque primero Eugenio, que tiene el privilegio. Vamos a ver. Leyendo un poco el libro, que no le he terminado totalmente, no me ha dado tiempo.
la tecnología no la controla. ¿Has visto? A ver si aprende. Vamos a ver, no, leyendo el libro, ya digo que no lo he terminado, y oyéndote, me da la impresión de que, o mejor, voy a hacerte la pregunta directamente, ¿cómo es posible que haya una tensión entre dos partidos políticos que han dirigido la transición hasta ahora, cuando la rotación de las élites han sido similares? Quiero decir que han aparecido las mismas secuencias o parecidas secuencias de poder económico, donde han transitado la relación entre poder político y poder económico, donde han funcionado de la misma manera. Entonces la pregunta sería, ¿qué facciones del capital serían las que dominan en cada una? Y si es eso lo que hace que el PP y el PSOE, los dos partidos hegemónicos en la derecha y en la izquierda, estén a hostias permanentes discursivamente, cuando en la realidad se corrompen igual y la rotación de las élites es similar. ¿Qué facciones del capital dominan en unas y en otras en las épocas que has dicho, que yo he visto algunas, pero me gustaría que sacáramos una síntesis? Y la siguiente pregunta es, ¿crees que en este momento se está produciendo una ruptura estratégica donde ya no va a ser posible esa rotación de élites y alumbra un futuro diferente? Incluso dentro del capitalismo, no estoy pensando que va a haber una ruptura con el capitalismo, porque eso es bastante difícil, ¿no? Si el pueblo no se da cuenta, claro, si se da cuenta que el capitalismo y la vida y la democracia son incompatibles, pues a lo mejor ocurre. Pero ¿ves una rotación de élites diferente en la transición esta que está viendo con el nuevo gobierno de coalición progresista que le llaman? ¿O crees que es otra faceta de rotación de las élites, similar a las anteriores entre PP y PSOE? ¿Voy con esta? Vale. Vale. Bueno, son dos preguntas tan buenas como difíciles. Yo, si no estoy a la altura, estoy tranquilo porque conmigo está José María, que además me da tranquilidad porque es mucho más grande que yo. Empiezo por la segunda. Yo creo que sí que hay un cambio en la rotación de las élites. Venimos de unos años 80, 90, 2000, en los que estaba este tradicional enfrentamiento y rotación entre unos socialdemócratas que hacían muchas concesiones liberales, ¿no? Y unos conservadores como más entregados a eso que llamábamos el thatcherismo, lo privado gestiona mucho mejor que lo público, los socialistas. Pues después de la renuncia de François Mitterrand, ¿no?, a principios de los 80, a mantener el capital público por aquella fuga de capitales, privatizan con más vergüenza, ¿no? Y eso es lo que hemos llamado difusamente neoliberalismo, que es poner el Estado, una especie de Estado planificador para el lucro privado, una cosa como muy confusa. Y hoy día yo creo que hay un cambio fundamental en el mundo. En Estados Unidos no hay un enfrentamiento izquierda-derecha. Ahora mismo yo creo que hay un enfrentamiento entre una élite como muy ligada, y corregidme si me equivoco, por favor, a unos sectores de energías fósiles que sin embargo tienen con ciertas tendencias nacionalistas, pero con un toque como imperialista muy fuerte. Comentaristas consideraban que Trump iba a ser aislacionista, no se han podido equivocar más, ¿no? Y enfrente hay una especie de élite que ellos llaman despectivamente los globalistas woke, con mucho énfasis en las finanzas de Wall Street, con esta idea de la Agenda 2030, con creencia en los pactos multilaterales todavía, pero ya a mí no me parece ya un enfrentamiento izquierda-derecha. Los tecnólogos, estos líderes del Silicon Valley, que en principio simpatizaban con los gobiernos de Obama, los Zuckerberg y compañía, han sabido acercarse al poder de Trump. No hay más que ver las fotos de las tomas de posesión. Incluso algunos líderes como Peter Thiel y otros llamados aceleracionistas o defensores de la ilustración oscura ya afirman que la democracia antes se veía como una restricción para el beneficio privado y ahora ya es casi un obstáculo, en el sentido de que capitalismo y democracia no tienen que ir juntas. La democracia desde la Ilustración fue una derivada de la necesidad de que los trabajadores estuvieran bien formados, relativamente sanos, para entrar a los puestos de trabajo y favorecer una buena plusvalía privada. Pero en la medida en que hoy día la plusvalía se realiza en mercados financieros y elementos tecnológicos que ya no, bueno, yo creo que se han automatizado mucho, ese requerimiento democrático
creo que estoy simplificando mucho, ¿no? Pero ha dejado de ser tan importante para algunos. Yo no sé si ahora mismo el enfrentamiento no es tanto izquierda-derecha como una especie de despotismo tecnológicamente ilustrado y democracia con sus defectos, ¿no? En ese sentido, España, con este gobierno mal llamado, más progresista de la historia, parece esa excepción de toda la vida de España que va en dirección contraria a los otros países, ¿no? En la transición, las tentativas socialistas o socializantes se producían o se debatían en el momento en que los partidos socialistas de Occidente habían renunciado ya a todo eso. No sé si somos el último reducto mal llamado socialdemócrata, pero yo creo que el combate se libra de manera internacional y en otros aspectos. Yo creo que lo preocupante ahora mismo es que las redes tecnológicas por las que hacemos nuestra vida social, nuestras compras y la mayoría de nuestras comunicaciones, y si aquí mañana hay una acampada tipo 15M, se va a convocar a través de Facebook y Twitter, son propiedad privada. Y lo que dijo Bill Clinton, que dijo muchas cosas, pero se refirió, yo nunca lo olvidaré, las autopistas de la información. Hoy día la nueva economía es inmaterial y circula a través de unas autopistas que vamos a poder circular todos. No, esas autopistas primero consumen mucha agua, consumen mucha energía y hay que bombardear para financiar esa energía, porque la energía la tienes que sacar de los países. Cuando se acaba el combustible fósil, pues todavía tienes que bombardear más, porque lo renovable tienes que construirlo a través de carbón y otra serie de materiales raros. Y luego la otra cosa es que esas autopistas tienen peaje. Y si no tienen peaje monetizable inmediatamente, el peaje eres tú, que son esos datos. Entonces ese combate yo creo que queda totalmente alterado por la transformación, la destrucción creativa de la tecnología, ¿no? Creo que no estoy yendo mucho más allá de lo que podría deciros vuestro cuñado en Navidad, ¿no? Pero sí que es una transformación fundamental que va a cambiar totalmente el tratamiento y el análisis de las élites de poder, porque ahora mismo la tecnología lo transforma todo, ¿no? O siempre lo ha transformado, a lo mejor, y el cambio no es tan grande, ¿no? En relación con el combate entre grupos de poder que han financiado determinados... Yo no tengo claro, a lo mejor, que las élites del PP sean totalmente financieras y las del PSOE sean totalmente industriales. Evidentemente el PSOE, cuando ha gobernado, tiene que tener mucho más en cuenta los sindicatos que el PP, pero luego te vas a que grandes acuerdos sindicales de comisiones y UGT pues tuvieron lugar en la etapa de Zaplana o tuvieron lugar en la etapa de Arenas, mientras que Nicolás Redondo con Felipe González, oye, pues no tenían tanto feeling, ¿no? Entonces eso es contradictorio, porque el apego a esas... Ahora mismo Comisiones Obreras sí está mucho más presente en los ministerios sociales de lo que lo ha estado en la etapa de Zapatero, ¿no? Que no obstante nombró a un ministro, Valeriano Gómez, como ministro de Trabajo, que venía de UGT. Ahora uno de los grandes lobistas de estos grupos que están siendo investigados, ¿no? Valeriano Gómez todavía no ha salido, pues yo no pondría la mano en el fuego, ¿no? En cuanto a los financieros, el baile de Felipe González con las finanzas, yo creo que fue muy funcional y cuando nombra los cargos públicos de las empresas públicas, coge a Claudio Boada, a José María López de Letona, que eran la aristocracia financiera del tardofranquismo. Entonces no veo tanta diferencia como el papel de Aznar de nombrar a dedo a los nombres a las personas de la presidencia de los grandes bancos. Y la saga Botín, para ellos no ha pasado el tiempo, han tenido el mismo matrimonio con los distintos grupos. En relación con las élites europeas, todos han sido muy claros y han querido ser los primeros alumnos. El señor Solberg gobernaba como comisario financiero cuando Rodrigo Rato era ministro de Economía, y luego cuando Solberg fue nombrado ministro de ZP, de Economía, Rodrigo Rato pasó a ser apoyado por ZP, presidente del Fondo Monetario. Entonces, en ese sentido, yo creo que el bipartidismo en lo técnico ha sido casi perfecto. No termino de ver a lo mejor en los términos autonómicos, donde habría que analizar más, porque ahí también está el poder. Los gobiernos de derechas cercanos a Isabel Díaz Ayuso y a Esperanza Aguirre sí que parecen más entregados a fondos de inversión o grupos de sanidad privada o universidades privadas, mucho más radicalizadamente de lo que lo estarían pues un Rafael Simancas o, no sé, una Mónica García, ¿no?, que se está hablando que quiere volver. En ese sentido yo sí veo más diferencia. De hecho, el tamallazo sería una chorizada o lo que fuera. No olvidemos que eran hombres de Zapatero los que dieron el tamallazo, o gente que había apoyado la candidatura de Zapatero como secretario general,
Pero detrás de eso había dos frases que había hecho Simancas muy imprudentemente. Por un lado, que quería cambiar al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y por otro lado quería meterle mano al tema de los colegios concertados, el tema de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, a lo mejor Madrid, gran granero de votos y que ha cambiado la política española desde 2003, sí que admite esos contrastes mucho más que a nivel nacional. Y un ejemplo con el que termino es la boda de José Luis Martínez Almeida, que hubo muchos vídeos muy graciosos. Detrás de los vídeos graciosos está el análisis social, que salía bailando una especie de chotis, como si tuviera una especie de minusvalía o una especie de ataque nervioso que no era fruto del entusiasmo. Yo creo que estos señores se pagan unos cursos, pero es que al final, si tienes 4 pelos, te puedes hacer un tupé que todo el mundo lo va a ver. Así que mejor rápatelo, y yo creo que el baile... Pero detrás del baile tú vas viendo que el matrimonio es una conjunción de 2 apellidos. Martínez Almeida, que es un señor de la familia Martínez Almeida que habían sido miembros del Consejo Privado de don Juan de Borbón. No era gente que venía de clase media ni de clase baja, abogado del Estado. El abogado del Estado lo es y no se lo regala a nadie, pero de alguna manera legitima su posición noble, ¿no? Y su mujer, entonces mujer Teresa de Urquijo. Hombre, pues son 2 pequeñas burguesías y aristocracias que de alguna manera perpetúan esa posición que tienen, ¿no? Y Jordi Amat en ese momento, el momento del matrimonio, hablaba de esa aristocracia centralista en el centro, mientras había burguesías industriales todavía en la periferia. Burguesías industriales ahora mismo al lado del PSOE, cada vez menos, ¿no? Porque el PNV ya está diciendo, bueno, que ya esto empieza a no compensarnos, y esa aristocracia terrateniente, también industrial, en el centro de España, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que más diferencia al PSOE y al PP son las articulaciones territoriales, y el gran cambio ha sido en Andalucía, que se ha convertido pues en la Extremadura del PSOE ahora mismo, ¿no? ¿Alguien quiere...? No. Bueno, pues no sé, te quería preguntar a ver si sobre el clan de la Cerdaña. ¿De la de Silla? No, en Cataluña. Ah. Que está ahí el clan Ana Virulé, sí. Pilar Castillo y Piqué, que todos procedían uno de Bandera Roja, otro del PSUV y tal. O sea, ¿cómo puede llegarse a tener esa transformación que luego, en otras ocasiones se critica mucho, pero sin embargo, cuando se producen estas transformaciones desde Bandera Roja a dirigir, no sé, pues al final eso queda un poco en el olvido? Eso está en relación con lo que ha dicho José María antes de si es más importante el instinto de poder que la ideología, ¿no? Yo diría ahí el instinto de clase. El instinto de clase no tiene sentido, ¿no? Pero es el condicionamiento de tu clase social. Ramón Tamames, pues volvemos a lo mismo. Cuando te lees la autobiografía, que espero que nadie se la lea nunca, porque son 800 páginas y se llaman Más que unas memorias, yo me he ido leyendo. Pues cuando haces un índice detallado es interesante porque puedes, bueno, igual te metes 90 páginas, pero hombre, has cogido... Y Tamames, pues es verdad que formaba parte de la dirección del Partido Comunista, eso es un hecho, ¿no? Y es un hecho que él era muy ambicioso dentro de ese partido, pero hombre, sus condicionamientos de clase yo creo que explica su evolución posterior, que yo no sé si es tal, pero es que en la trayectoria de Tamames, ahora me voy para el clan ese, ¿no? Tú vas viendo que él en la cárcel estaba menos que sus compañeros que hacían las algaradas revolucionarias en la universidad, porque es que su padre era el médico de Luis Miguel Dominguín, y eso marca, porque te sacaban de la cárcel en cuestión de horas, porque el padre le hizo al hijo un regalo, que fue que Dominguín se lo llevara a él con Ava Gardner una noche por Madrid. Entonces, claro, él no ha tenido la misma infancia que Nicolás Redondo, por ejemplo, o que Marcelino Camacho. Entonces, el condicionamiento de clase, hombre, te influye porque él tampoco ha renunciado a una escuela, a un cuerpo de técnicos comerciales del Estado, a una cátedra, y él, yo creo que ha seguido siendo coherente cuando él monta la consultora a través de la cual conspiran contra el franquismo. Esa misma consultora facturaba consultoría a los planes de desarrollo de los tecnócratas del Opus Dei. Entonces, cuando vas viendo con crítica a su evolución, vas viendo que, hombre, el cambio ideológico no es tanto, ¿no? En el caso del clan de la Cerdaña, que en resumen son una serie de personas que formaron parte de los gobiernos de Aznar, pero curiosamente habían formado parte del Partido Comunista. De hecho, Santiago Carrillo, al final del aznarismo, decía que nunca habían tenido tantos ministros comunistas, y era verdad. Josep Piqué
había militado en el PSUC, pero es que su padre había sido alcalde franquista, nuevamente el componente de clase. Luego se había integrado en gobiernos de Pujol y fue ministro de Industria de José María Aznar. El impulsor de las privatizaciones era un antiguo enemigo de la propiedad privada, ¿no? Su compañera de clase, con los que sacaba matrícula de honor y competía en notas, Ana Virulés, había formado parte del PSUC. A lo mejor podemos entender que era una especie de moda, ¿no? Pero Pilar del Castillo, no sé si era bandera roja o el propio PSUC, sí que era una dirigente que no había pasado por allí en dos fiestas hippies. Era una persona con trayectoria en el partido, diferente de Celia Villalobos y Pedro Arriola, ¿no? Marido y mujer. Celia Villalobos, la ministra de Sanidad, algunos pensarán así, la de las vacas locas, y su marido, Pedro Arriola, era el asesor demoscópico de José María Aznar, también eran de bandera roja, pero habían tenido un paso un poco casi festivo, ¿no? Esos cambios ideológicos, ahí nos podemos meter a otro de bandera roja, que era Federico Jiménez Los Santos, son curiosos, ¿no? Los militantes del trotskismo acaban la mayoría en el PSOE y los militantes del maoísmo acaban la mayoría en el PP, a lo mejor por la concepción confederal, federal o nacional del país en el que se encuentran. Eso sería para un estudio político, sociológico y sobre todo psicológico, ¿no? Pero es verdad que Aznar, los gobiernos técnicos los formó con antiguos miembros del Partido Comunista, porque seguían siendo invertidamente materialistas, ¿no? Y ese clan, pues la verdad es que buena parte de las élites se agrupan en clanes que se compran casas cerca para celebrar las vacaciones o los fines de semana juntos, ¿no? Eso da para un estudio de un libro. O sea, te estás cargando así de un plumazo la frase esa que dice que quien a los 18 años no es revolucionario no tiene corazón, y quien lo sigue siendo a los 50 es que no tiene cabeza. O sea, todo viene de los genes, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es la clase social, como rastreador de cómo va a ser la persona en el futuro. Yo creo que lo que pasa es que eso requiere un estudio sociológico. Vale, tú eras comunista con 18 años, pero ¿cuánto tiempo pasabas en la cárcel? Miguel Boyer se tiró en la cárcel, eso se conoce poco, se tiró en la cárcel 12 meses. Se tiró mucho más tiempo que... Pero también venía de buena familia. Venía de buena familia, de un republicanismo burgués que tuvo que nacer en San Juan de Luz porque su padre se había exiliado, pero es que él siempre defendía una idea bastante parecida, que era el liberalismo. Boyer nunca fue facha. De hecho, se opuso a la guerra de Irak, se opuso a la entrada del euro en las condiciones que se producían. El maniqueísmo nos despista y todos estos jóvenes comunistas estaban haciendo a lo mejor una pequeña gran fiesta, preparándose para luego entrar en un puesto de trabajo favorecido por contactos familiares. El caso de los comunistas de Aznar es curioso en ese sentido, ¿no? Pero creo que para sacar conclusiones sólidas habría que hacer un estudio sobre colegios, clase social, posiciones de los padres para estudiar esa movilidad social y los cambios ideológicos. Pero sospecho que los trotskistas acaban en el PSOE y los maoístas acaban mayoritariamente en el PP. Y eso que entonces no había redes sociales, ¿no? Porque, como ha dicho alguien, toda la gente que conozco se hace de derechas a través de las redes sociales, pero nadie se hace de izquierdas a través de las redes sociales. Bueno, en la etapa del franquismo hubo mucha gente que formaba parte de Falange y la dejó, pese a que su vida hubiera sido mucho mejor, porque entendían que el proceso revolucionario que ellos querían seguir se había quedado interrumpido, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que hay esperanzas también, pero es verdad que en la historia reciente de las últimas décadas, pues sí que ha habido conversiones, sobre todo más a la derecha que a la izquierda. Pero también sería cuestión de montar una base de datos y poder entender eso, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa o un comentario. O algún insulto, por lo menos. Insulto, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Voy por terminar un poquito siendo propositivos, ¿no? Porque hemos dicho aquí cosas que nos dejan un poquito fríos, como diciendo aquí no hay nada que hacer porque todo el pescado está vendido, y yo creo que hay que acabar estos actos por lo menos siendo un poco propositivos, ¿no? En la parte final de tu libro haces una llamada a la necesidad de articular una sociedad civil potente, informada y organizada como una vía posible para cambiar ciertas dinámicas en las que estamos atrapados como sociedad y como país. ¿Se puede?
Yo me he llevado una sorpresa muy agradable porque yo no tengo muchos contactos en el Escorial y a mí, tanto a mí como a la gente que ha venido conmigo, nos supone una sorpresa agradable en un día de tanto calor y por tanto tanta pereza que venga tanta gente a formar parte de un foro no digital. Un foro no digital es un foro, un encuentro en el que se crea una red social no mediada por un algoritmo de propiedad privada y eso es esperanzador. La cuestión es el tema de la juventud. Hace poco, en un café filosófico en Libertad 8, ¿no?, en la cafetería, el bar Libertad 8 de Madrid, había un debate con Ignacia Sánchez Cuenca, la directora del CSIC, Juan Carlos Monedero, que bueno, pues también estaba en el debate, pasa que copa mucho protagonismo muchas veces, eso puede ser. Y otros dos historiadores que hablaban de la ultraderecha, del fascismo, del cambio generacional. La media de edad estaba en torno a, 54 años, y eso quiere decir que estaba alta, ¿no? Habría que ver la varianza, pero es que lo curioso, los dos chavales jóvenes, yo lo hubiera dicho, ¿no? Los dos chavales jóvenes que había estaban poniendo copas, eran los que trabajaban, entonces yo creo que era una fotografía interesante del momento. No sé si las formas o los eventos expulsan a la juventud, o por lo menos no la seducen lo suficiente, pero hombre, la energía juvenil y universitaria para un momento como este es clave. Y lo que prueban los hechos es que cuando se les convoca bien, lo hacen, porque la última acampada por el tema palestino, ellos han renunciado a sacar buena nota en exámenes por acampar, al margen de que podamos tener críticas sobre esa forma de manifestarte, ¿no? Pero yo creo que la población española tiene una capacidad para hacer sociedad civil muy potente, que se debería potenciar mucho más, que es verdad que lo que viene de las mareas de esta etapa de crisis quedó absorbida por el fenómeno político, mal llamado de nueva política, porque luego la ha sido vieja en muchos aspectos, pero que hay muchas razones para el optimismo. Hay razones para el optimismo porque si se organizan en la Palestina destruida para poder seguir viviendo, nosotros la verdad es que lo tenemos bastante mejor. Pero tenemos muchos desafíos en el futuro y yo creo que la clave es la asociación, lo asociativo y compartir en persona, porque si nos quedamos detrás de una pequeña o gran pantalla, yo creo que individualizadamente lo tenemos crudo, porque en lo individual creo que somos tan manipulables que podemos pasar de analizar causas a analizar culpables, ¿no? Y ahora mismo, pues, ¿quiénes son los culpables de lo que está pasando? Pues Zapatero, las hijas, que decía el Mundo Today, ¿no? Cuando perdió Zapatero en las elecciones, dice, las hijas se niegan a abandonar su castillo en la Moncloa, y sale un castillo así como de película de miedo, ¿no? Zapatero, las hijas, Pedro Sánchez, el sanchismo y los masones, ¿no? Esos son los culpables, pero las causas, para entender las causas tienes que hablar con mucha gente y tienes que darte cuenta de que las personas de izquierda o de derecha, de centro o de lo que sea, tenemos muchos más problemas en común y que buena parte de ese enfrentamiento visceral que tenemos no es el carácter mediterráneo, no es solo el algoritmo de Internet, sino que es el hecho de que consumamos la información. Yo creo que el hecho del consumo de la información y de basar el conocimiento en la emoción es una de las grandes trampas de hoy día, que yo creo que los filósofos de la Escuela de Frankfurt fliparían con lo que hay hoy en día. Tenemos más recursos que nunca para autodestruirnos y pelearnos en las comidas de Navidad. Bueno, pues eso es lo que decía Teodor Adorno, de la dialéctica de la Ilustración, de que hemos generado tantos recursos en la Ilustración para vivir más libres que nunca, pero lo utilizamos para estar más amenazados y asustados. Yo creo que con el mundo digital que hay hoy día harían y estarán haciendo muchos estudios, ¿no? Bueno, El protagonismo de la sociedad civil que estáis hablando a mí me recuerda al periodo de la transición, la que fue la sociedad civil en muchos casos la que fue protagonista en ese momento. Entonces, gracias. Lo que pasa es que entonces la sociedad civil estaba mucho más ideologizada. Entonces yo ahora veo que en esto volvemos de nuevo a hablar de protagonismo en sociedad civil, pero en otro han pasado muchísimos años. Como tú decías, la gente ya somos muy mayor, la media, bueno, a lo mejor aquí... No quería decir eso, tampoco. Pero, bueno, da igual, quiero decir que de nuevo hay rimas, hay ecos del pasado, pero en una situación y en una coyuntura tan diferente que yo no logro ver en estos momentos así como muy claro. Puede influir. Yo le preguntaba esto a un autor que a lo mejor suena, que es Mariano Sánchez Soler, que ha hecho muchos libros sobre los francos, sociedad anónima y tal, y yo decía, Mariano, esto de
los jóvenes de 17 años diciendo Franco, Franco, ¿tú qué crees? ¿Significa algo? Y dice, esto va a ser un fenómeno pasajero, sobre todo basado en que este es un gobierno que, oye, pues ha tenido tantos problemas que está muy desgastado. En la etapa de final de Aznar, también Aznar pues hacía muchas viñetas, el chiste fácil, esto multiplicado por las redes, a lo mejor está dando una sensación de sobrerepresentación de esta especie de posfranquismo que en cuestión de 2 años se va a acabar diluyendo. Pero es verdad que produce mucha ansiedad e incertidumbre ver que las cosas no las tenemos claras ni siquiera nosotros, que la juventud, bueno, pues yo trato con personas de 20 años durante todo el curso y hace poco me preguntaban si creía que venía una tercera guerra mundial. Más que un posicionamiento ideológico claro, lo que tienen es un amasijo de confusión muy fácil de entender, porque yo creo que información no significa conocimiento, ¿no? Y ahora mismo estamos atragantados de información y ellos a lo mejor que no tienen referente analógico lo están todavía más. No sé si la cuestión es esperar o tratar de escucharles, porque yo lo que compruebo es que cuando ellos empiezan a manifestar posiciones que a lo mejor podemos considerar aberrantes, cuando les escuchas un poco bajan de ese escalón y empiezan a hablarte de otra forma. Incluso ese que te viene con la bandera de Vox o la bandera de España sin el escudo constitucional, que ya es difícil a veces escucharles, pero cuando te pones a escucharles empiezas a entender los malestares. Quizá vayamos a pasar a esa etapa pronto y esa sociedad civil encuentre cauce. Yo estoy seguro de que va a haber un movimiento civil y de que vamos a empezar a apagar el móvil pronto. Lo que pasa es que ese momento está quedando aplazado por esta especie de batalla política entre el bien y el mal, no entre la izquierda y la derecha, sino que es entre el bien y el mal. Es un debate absolutamente maniqueo, ¿no? No sé si hay que esperar a que acabe ese debate, pero, hombre, en el 15M, lo que se llamó el 15M, con todos sus defectos, se produjo una pequeña ruptura y al margen de que era una cosa muy ingenua, sí que sirvió para mirarse a la cara. Y para mirarse a la cara y ver, sobre todo, que los problemas son parecidos, incluso que aquellos que llamamos de extrema derecha no son más que personas que están extremadamente confundidas, ¿no? Y en cuyo núcleo también hay gente de extrema derecha, por supuesto. Pero que en buena medida yo creo que eso se va a acabar canalizando, porque en lugares donde se está pasando la cosa mucho peor, pues se crean cadenas de colaboración muy fuertes. Yo creo que el ser humano tiene esa característica rebelde y enormemente resiliente, y yo creo que en eso debe descansar ese optimismo, ¿no? Que parece que de mí se puede esperar cualquier cosa menos optimismo, pero bueno, yo me encerré o me he puesto a trabajar 6 meses, 6 años para contar esto sin sacar dinero en realidad, porque de esto sacas un 10% de las ventas sin el descuento de Hacienda y del agente literario. Es un esfuerzo puramente divulgativo, ¿no? Y si lo hago no es por deprimir a la gente, sino por dialogar con la gente, transmitir lo que yo he aprendido y ver lo que la gente me puede transmitir. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mensaje, aunque parezca excesivamente crítico, lo que muestra es un mapa del poder para que no seamos excesivamente ilusos y caigamos en el adanismo o la tentación de crear algo nuevo, cuando en realidad hay unas luchas de personas que se atrevieron en los años 40 a salir contra el franquismo en un momento en el que, hombre, las cartas eran todas para perder, ¿no? En la transición la gente estaba más ideologizada, pero es que te mataban y torturaban en la Dirección General de Seguridad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos recursos también para esperar que haya cambios, ¿no? Probablemente en la última fecha es más difícil imaginarlo, ¿no? Sí, claro. Hay un libro de un periodista del País que se llama Miguel González, que ha escrito el libro de referencia del origen de Vox en España, ¿no? Yo lo he estado estudiando de cuál es el origen y en buena medida la génesis es una financiación de instituciones de la Comunidad de Madrid, y el origen lo podemos rastrear en una entidad que se llama DENAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, donde Esperanza Aguirre financia ese grupo, contratando a 2 personas, un diputado del Partido Popular que se llamaba Santiago Abascal, gordito y calvo, que ahora habría que ver, y un señor que se llamaba Iván Espinosa de los Monteros,
hijo de otro señor que se llamaba Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, cuarto marqués de Valtierra, presidente de Iberia en la etapa de UCD y el Partido Socialista. En la génesis de Vox hay financiación autonómica en una guerra territorial y política, incluso dentro del PP, que eso lo sabemos, y luego la aportación de una clase superior, creo yo creo que no es un movimiento popular desde abajo, ¿no? Habría que estudiar ahí los esquemas de financiación, pero en general ese movimiento populista o nacional populista no es un movimiento desde abajo. En el caso español es una escisión del Partido Popular que se funda en 2014, ¿no? Al mismo tiempo que Podemos, cuando vemos el principal fundador es Alejo Vidal Quadras, que era un diputado del Partido Popular, que tenía un amigo que se llamaba Julio Ariza, que es hoy día presidente de una cadena que se llama El Toro, pero él era diputado del Partido Popular de Cataluña, igual que Alejo Vidal Quadras, y creo que en el caso español es una escisión pues conservadora de gente que o era más conservadora que el PP, o que ese otro factor por el cual se hacen las decisiones, habían perdido posiciones dominantes en el Partido Popular. O sea, una mezcla de ideología y oportunismo, ¿no? Yo creo que es un proyecto regenerativo en origen de la derecha, pero que yo creo que lo tiene fácil para llegar a coaliciones con ella. Lo que pasa es que y además es legítimo para ellos, lo que ellos han visto es que ellos, bueno, pues en vez de ser el complemento de la derecha, ahora aspiran a ser el partido que lidere la coalición de la derecha, ¿no? Entonces, en el futuro veremos lo que ocurre. Creo que en los últimos meses lo que ha habido es un estancamiento de su intención de voto. Yo creo que sociológicamente España no tiene una ideología de extrema derecha y xenófoba, ni homófoba, ni nada de eso, pero que parte de la intención de voto que tiene Vox se nutre de ese desconcierto actual y de 8 o 9 años muy frustrantes de este gobierno que ha afrontado desafíos terribles, ¿no? Y que también ha caído en grandes excesos, ¿no? Pero en general esos partidos de extrema derecha yo creo que tienen un componente de reforzar el statu quo amenazado por una amenaza territorial, una amenaza de la diversidad, mal entendido el concepto de diversidad, que con diversidad puedes decir cualquier cosa. Y luego hay otro elemento que yo lo meto más a mala leche. Lo he vivido en el mundo del periodismo. Cuando surge Vox, es verdad que hay una escisión en el PP. Y es verdad que hay gente pues dentro de los conservadores que es más conservadora. Pero luego hay un elemento dentro de la izquierda que dice, oye, a mí me interesa Vox. Yo he estado en reuniones en un ayuntamiento donde se le asignaban preferentemente zonas de propaganda a Vox. ¿Por qué? Porque las izquierdas del PSOE decían, oye, si se me divide la derecha, es verdad que surge un partido que a mí me puede parecer peligroso, pero yo ya puedo hablar de fascismo. Entonces yo solo he estado en reuniones donde se le asignaban parcelas preferentes a Vox, porque eso dividía. Y antes de que surgiera Vox había otro partido que se llamaba Alternativa Española, que para muchos socialistas era un sueño, porque el Partido Popular unificado puede, por la ley de Ohm, puede ganar muchas provincias. Entonces, no es que el PSOE haya sido cómplice de Vox, pero, hombre, yo he estado en periódicos donde se daban 12 noticias al día sobre Vox. Digo, bueno, igual es que tú estás impulsando la intención de voto de Vox. Y dice, claro, bueno, es que así el juego político pasó en Francia con Mitterrand, que no financiaba a Le Pen, pero decía, oye, si sube Le Pen, pues los conservadores van a bajar. Entonces también la izquierda tiene una responsabilidad, porque el juego político es un juego de piezas. Cuando Pablo Iglesias dice que hay una alerta antifascista en Andalucía porque Vox ha conseguido 10 o 12 diputados, está diciendo dos cosas: que los fascistas que hay dentro de Vox pueden suponer peligro, pero que yo también quiero movilizar a los nuestros, ¿no? Entonces ese juego político en parte es responsable, porque la política siempre es un juego de piezas que van cambiando, ¿no? Siempre está el recurso que yo creo que le sirvió en las últimas elecciones a Pedro Sánchez, de que viene el coco, ¿no? Es que la política son mecanismos de control. Cuando Zapatero en 2008 quería ganar las segundas elecciones, decía, hombre, lo que viene de la crisis no es para tanto y España está muy preparada desde el punto de vista fiscal y financiero. Bueno, no hace falta decir lo que pasó. Y de otro punto de vista, si ustedes votan al Partido Popular o peor, se quedan en casa, va a haber leyes xenófobas, van a quitar la ley LGTBI y nosotros obedecemos en una especie de mecanismo de control. Vamos a votar
para que no venga el otro. Lo mismo hacen los votantes conservadores, lo mismo hacemos los votantes cuando queremos votar conservador. Son mecanismos de control democrático y en ese sentido la apelación al miedo a la ultraderecha ha operado como un mecanismo de control, pero ese mecanismo de control ya está agotado. De hecho, simbólicamente, que hayan hecho caer a Zapatero, porque digo hecho caer, porque, hombre, pensar que solo Zapatero como expresidente ha sido lobista es un poco ingenuo. Y se hablan de casos de otros expresidentes que también se han llevado dinero, a lo mejor por métodos menos inútiles, menos estúpidos, pues bueno, creo que también habría que tenerlo en cuenta, pero la caída de Zapatero como especie de apóstol anti-ultraderecha lo que indica es que ese discurso está totalmente agotado. Lo que no sabremos es lo que viene ahora. Pero, hombre, yo le decía a alguien antes informalmente, lo que vendría ahora es hacer una catarsis anticorrupción y que saliera todo, ¿no? Todo la kitchen y que pudiéramos lavar la ropa al aire, ¿no? Lo que pasa es que nos vamos a quedar un poco con este resultado más reciente, ¿no? Pues... Es que tenemos ya que irnos, oye, que... Bueno, no, claro, es que tenemos unas horas. Contesta, Bueno, la última pregunta, venga. Sí. Nacional, que todo este tema nos está haciendo olvidar un poco, es una falacia. A veces me lo he preguntado. Me lo pregunto porque la COE, la patronal empresarial, quiere que vengan cuantos más posible, porque eso rebaja el coste de la mano de obra, el coste medio de la mano de obra baja y la plusvalía se mantiene al alza. Entonces, lo de la prioridad nacional, para mí, no es un fraude, pero me parece en cierto modo un señuelo ideológico. Un señuelo ideológico que no quiere decir que ellos no quieran, pero yo creo que es una fórmula que están utilizando para reconfigurar el poder en la autonomía, porque yo creo que si le preguntas a la patronal de la hostelería, lo de la prioridad nacional, les interesa el invierno, pero en verano no les interesa porque los universitarios que están conmigo dicen, yo no voy a trabajar 13 horas, yo les pongo siempre un vídeo de un patrono de la hostelería que dice, claro, aquí media jornada, que decía 12 horas, media jornada, y dice, hijo de puta, pues claro, hay un cambio generacional, tú tienes la prioridad nacional, yo no me la creo en determinados sectores, perdón por hacer así, ¿no? Pero que me lo... Yo, desde el punto de vista económico, la patronal, la CEPIME, la COE, lo de la prioridad nacional, no. Yo no me lo creo. Otra cosa es el señuelo electoral y esa batalla simbólica que hay en ese sentido, ¿no? Pero yo no me lo termino de creer. Lo dejas en una consigna y no tienes que discutirlo, lo sueltas y ya está. Bueno, creo que ya acabamos, ¿no? No sé si había alguna... ¿Tú habías dicho? No, si lo único que tenemos es un tiempo... Sí, bueno, simplemente agradecer a Andrés este rato que nos ha hecho pasar. Si alguien está en la universidad, esto da créditos, esta charla que hemos tenido. Decir solamente que... Pues, que el nivel, si alguien tiene el libro y lo quiere firmar ahora, Hasta hipotecas. dice que puede firmar hasta hipotecas. Decir no solamente que el neoliberalismo ha colonizado nuestra atención, que nos quieren nihilistas, que renunciemos a la lucha por otro mundo posible y nos hagamos consumidores compulsivos, mezquinos y rencorosos. Y frente a eso, el colectivo Rousseau está aquí y pretende seguir siendo un sitio de pensamiento. Agradecemos de nuevo a Andrés su presencia. Yo agradezco al colectivo Rousseau, a Eugenio, a Félix y a José María y a todo aquel, y a la Casa de la Cultura que nos haya acogido pues también y a todos los que habéis venido. Pues si alguien tiene el libro y quiere que se lo firme, es el momento.